Ciudad de México, Coyoacán, 23 de octubre de 2023. La Galería Ramírez está llena, pero el silencio es tan denso que parece detener el tiempo. Las conversaciones se apagan, el aire se vuelve pesado, como si el lugar mismo presintiera que algo está a punto de ocurrir. Entonces, una niña de 4 años se detiene frente a un autorretrato de Frida Kahlo. Lo observa en silencio, durante unos segundos eternos, y de pronto, habla. «Ese cuadro está mal». Su voz es suave, pero clara, demasiado clara para una niña de su edad. Levanta su pequeño dedo índice y señala la pintura. «Yo nunca terminé las rosas así». Diego me interrumpió esa tarde. Estaba celoso del modelo. Un escalofrío recorre la sala. Los 20 coleccionistas presentes se miran entre sí, paralizados. Nadie ríe, nadie habla, porque no es solo lo que la niña ha dicho, es cómo lo ha dicho. En ese instante, algo se rompe. Y todo lo que el mundo del arte creía saber sobre la pintora más icónica de México, empieza a tambalearse. La niña se llama Sofía Ramírez. Tiene 4 años. Su cabello castaño rojizo cae en ondas rebeldes hasta los hombros. Sus ojos verdes, intensos, parecen guardar una tristeza antigua. Una melancolía que no corresponde a la infancia. En su pierna izquierda hay una marca de nacimiento. Un trazo irregular, idéntico al patrón de las cicatrices que Frida Kahlo llevó tras el devastador accidente que marcó su vida. Pero no es su apariencia lo que inquieta, es la forma en que Sofía habla del arte, del dolor, de un amor tormentoso, apasionado y destructivo. Un amor que ningún niño debería conocer. Su madre, Carmen Ramírez, es la propietaria de una prestigiosa galería de arte contemporáneo en el corazón de Coyoacán. Durante años, Carmen pensó que el comportamiento de su hija era solo una fase. Después de todo, Sofía había crecido entre lienzos, esculturas y conversaciones interminables sobre exposiciones y artistas. Nada parecía fuera de lo normal, hasta aquella tarde de octubre, durante la inauguración de una exposición dedicada a artistas mexicanas del siglo XX. Todo cambió para siempre. Carmen recuerda ese momento con una claridad que aún hoy la hace temblar. Sofía estuvo tranquila toda la tarde, diría después, sentada en una esquina, dibujando en su cuaderno como siempre hacía durante los eventos. Pero cuando corrimos la cortina y apareció el autorretrato, prestado por el Museo Dolores Olmedo, mi hija dejó caer los crayones. No dijo una sola palabra, solo caminó hacia la pintura, despacio, decidida, como si alguien la estuviera llamando. El cuadro en cuestión es Autorretrato con collar de espinas, una obra de 1940, donde Frida se representa con su característico moño, cejas unidas y una expresión de dignidad inquebrantable, a pesar del collar de espinas que perfora su cuello. Los invitados observaban con admiración reverente cuando la voz infantil de Sofía cortó el murmullo elegante de la galería. «Esa no soy yo completa», dijo la niña con una seguridad perturbadora. «Falta el cuadro de al lado, el que pinté el mismo día pero nunca mostré a nadie. En ese, las espinas están en mi corazón, no en mi cuello. Porque Diego acababa de decirme que se había acostado con mi hermana otra vez». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen sintió que sus piernas temblaban. Miguel, su esposo, se acercó rápidamente para llevar a Sofía fuera de la sala. Pero la niña se resistió con una fuerza inesperada. «¿Por qué nadie quiere escucharme?», preguntó Sofía, y por primera vez en su vida, Carmen vio lágrimas rodando por las mejillas de su hija. «Yo pinté cosas que nunca le mostré a nadie. Las escondí porque dolían demasiado. Pero ahora quiero que las vean. Quiero que entiendan por qué cada pincelada era un grito que nadie escuchaba». Doctora Patricia Velasco, una reconocida psiquiatra infantil especializada en casos de memoria transgeneracional, estaba entre los invitados esa noche, por pura casualidad.
Coleccionista de arte y amiga cercana de Carmen, la doctora se acercó con una mezcla de curiosidad profesional y escepticismo científico. «Sofía», dijo la doctora arrodillándose frente a la niña con voz suave, «¿puedes contarme más sobre esos cuadros que nadie ha visto?» La niña la miró con esos ojos verdes que parecían contener una edad antigua. «Pinté uno donde Diego me golpeaba, pero nadie lo creería porque todos piensan que nuestro amor era perfecto. Pinté otro donde pierdo al bebé que tanto quería tener con él. Y hay uno más. Uno donde me pinto muerta pero feliz, porque finalmente el dolor terminó». Las palabras fluyeron de la boca de Sofía con una fluidez perturbadora, usando términos técnicos de composición artística y referencias a eventos de la vida de Frida, que una niña de 4 años simplemente no podría conocer. Carmen sintió como su corazón latía contra su pecho con una fuerza dolorosa. Su hija estaba describiendo escenas íntimas y traumáticas de la vida de Frida Kahlo, que nunca habían sido documentadas en biografías públicas. «Imposible», murmuró Miguel en voz baja, pero incluso él no podía negar lo que estaban presenciando. Sofía no solo conocía datos históricos, hablaba con la emoción cruda de alguien que había vivido esos momentos, que había sentido ese dolor en carne propia. Pero lo más impactante aún estaba por venir. 3 días después del incidente en la galería, Carmen recibe una llamada de la doctora Velasco. «Necesito ver a Sofía de nuevo», dice la psiquiatra con una urgencia inusual en su voz profesional, habitualmente calmada. «He consultado con colegas especializados en reencarnación infantil y hay protocolos específicos que debemos seguir. Pero Carmen, debes prepararte para lo que podríamos descubrir». La primera sesión formal tiene lugar en el consultorio de la doctora Velasco, un espacio luminoso decorado con arte mexicano y juguetes cuidadosamente seleccionados para trabajar con niños. Sofía entra tomada de la mano de su madre, pero su lenguaje corporal ha cambiado. Ya no es la niña tímida que evitaba el contacto visual. Ahora camina con la espalda recta, la barbilla en alto. Exactamente como Frida Kahlo aparecía en sus fotografías más famosas. «Sofía», comienza la doctora mientras enciende discretamente una cámara de video para documentar la sesión. «¿Puedes decirme cuándo empezaste a recordar estas cosas?» La niña se sienta en el sillón infantil, pero de una manera extrañamente adulta, cruzando las piernas con cuidado como si le doliera la espalda. «Siempre he sabido», responde con voz monótona. «Pero cuando tenía 3 años y mami me llevó por primera vez a Casa Azul, todo se hizo más claro. Vi mi cama, mi espejo en el techo, mis vestidos colgados exactamente donde yo los dejé, y supe que había vuelto». Carmen intercambia miradas preocupadas con la doctora. Es verdad que llevó a Sofía al Museo Frida Kahlo en Coyoacán cuando la niña tenía 3 años, pero pensó que había sido solo una visita turística más. Nunca mencionó nada extraño después de esa visita, o al menos no hasta ahora. «¿Qué más recuerdas de esa casa?», pregunta la doctora Velasco con cuidado, tomando notas en su libreta. Los ojos de Sofía se vuelven distantes, como si estuviera viendo algo que nadie más puede ver. «Recuerdo cuando pintaba en la cama porque no podía levantarme. El dolor era tan fuerte que a veces gritaba mientras movía el pincel. Pero tenía que pintar. Si no pintaba, el dolor me consumía completamente. Era la única manera de hacer que el sufrimiento tuviera sentido». La niña hace una pausa y su pequeña mano se mueve instintivamente hacia su pierna izquierda, donde la marca de nacimiento está. «Diego instaló el espejo en el techo para que pudiera verme mientras pintaba mis autorretratos. Pero había días donde no quería verme. Días donde odiaba este cuerpo roto que me había quitado todo lo que quería ser». Las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de Carmen. Esta no es la forma en que una niña de 4 años habla. Esta es la voz de alguien que ha vivido décadas de dolor, de amor complicado, de creatividad nacida del sufrimiento. «Sofía», interviene la doctora con voz gentil pero firme.
¿Puedes dibujar uno de esos cuadros que dices que pintaste pero nunca mostraste? La transformación es inmediata. La niña se endereza en su asiento y por primera vez en toda la sesión, una chispa de entusiasmo brilla en sus ojos verdes. Sí, dice simplemente, necesito acuarelas, no crayones. Frida no usaba crayones de niños. La doctora Velasco rápidamente prepara un caballete pequeño con papel profesional de acuarela y una caja de pinturas de calidad artística que guarda para terapias de arte. Sofía se acerca con pasos decididos. Toma un pincel con una seguridad que no corresponde a su edad y comienza a pintar. Lo que emerge en los siguientes 45 minutos deja sin aliento a las dos mujeres adultas presentes. Sofía crea una composición compleja de un autorretrato donde Frida aparece con lágrimas de sangre cayendo de sus ojos, su corazón expuesto y atravesado por múltiples flechas. Pero lo más perturbador es la figura de Diego Rivera en el fondo, pintado como un ogro gigante que sostiene los hilos de Frida como si fuera una marioneta. La técnica es imposiblemente sofisticada para una niña de 4 años. Los trazos muestran conocimiento de perspectiva, sombreado y simbolismo surrealista característico del estilo de Frida. Este lo pinté 3 semanas después de que Diego se acostara con Cristina, dice Sofía, mientras añade detalles finales a la imagen. Su voz es fría, casi clínica. Mi hermana, mi propia hermana. Lo peor no fue la traición de él, sino la de ella, porque Diego siempre fue Diego, un hombre que no podía controlar sus impulsos, pero Cristina, ella sabía cuánto yo sufría y aún así eligió herirme de la peor manera posible. La doctora Velasco siente un escalofrío recorrer su espalda. Está consultando discretamente su tablet, verificando la biografía de Frida Kahlo. El affair de Diego Rivera con Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida. Efectivamente ocurrió en 1934 y fue uno de los momentos más traumáticos en la vida de la pintora. Pero estos detalles emocionales tan específicos, esta perspectiva tan personal del dolor, no aparecen en ningún libro publicado. Sofía, pregunta Carmen con voz temblorosa, ¿cómo sabes todo esto? La niña deja el pincel y se gira para mirar a su madre con una expresión que mezcla tristeza y frustración. Mami, no lo sé. Solo lo siento aquí, dice señalando su pecho. Es como si llevara todas estas memorias dentro de mí y ahora quieren salir. Cada vez que veo un cuadro de Frida, puedo sentir lo que yo sentía cuando lo pintaba. El miedo, la rabia, el amor desesperado por un hombre que nunca pudo ser solo mío. La doctora toma una decisión que va contra todos los protocolos de su profesión. Carmen, necesito contactar a expertos en la obra de Frida Kahlo. Si lo que Sofía está diciendo es verdad, si realmente hay cuadros que Frida pintó pero nunca mostró, esto podría cambiar completamente nuestra comprensión de su obra y su vida. Esa noche, Carmen no puede dormir. Encuentra a Sofía en su habitación a las 3 de la madrugada, sentada en el suelo rodeada de dibujos. La niña ha creado al menos 20 imágenes más, todas con el mismo nivel imposible de sofisticación artística. Hay autorretratos, naturalezas muertas con símbolos mexicanos, y retratos de Diego Rivera que oscilan entre el amor apasionado y el odio visceral. No puedo parar, mami, dice Sofía con voz cansada pero determinada. Estas pinturas llevan dentro de mí casi 70 años esperando salir. Frida murió sin poder mostrarlas porque tenía miedo. Miedo de que la juzgaran, miedo de mostrar su lado más oscuro, miedo de que Diego la abandonara si veía cuánto realmente lo odiaba a veces. Carmen se sienta junto a su hija en el suelo y la abraza con fuerza. ¿Por qué tú, mi amor? ¿Por qué Frida eligió volver en ti? Sofía levanta su mirada hacia su madre y en ese momento, Carmen jura ver a una mujer adulta mirándola desde esos ojos infantiles. Porque soy fuerte, mami, como Frida fue fuerte. Y porque esta vez
En esta vida puedo terminar lo que ella empezó. Puedo mostrarle al mundo toda la verdad, no solo la parte bonita que los museos quieren enseñar. Al día siguiente, la doctora Velasco organiza una reunión extraordinaria con Dr. Alberto Montes, director del Museo Casa Azul, y la doctora Beatriz Soto, profesora de Historia del Arte en la UNAM, y una de las mayores expertas mundiales en la obra de Frida Kahlo. Ambos llegan al consultorio con escepticismo evidente. Han visto cientos de casos de personas que afirman ser reencarnaciones de figuras famosas, casi siempre resultando ser fraudes o delirios. Pero cuando ven las pinturas de Sofía, el escepticismo se transforma en asombro absoluto. «Esto es imposible», murmura la doctora Soto, examinando cada trazo con una lupa profesional. La técnica, el simbolismo, incluso la forma en que mezcla los colores. Esto es consistente con el estilo maduro de Frida, específicamente su periodo entre 1938 y 1945. Pero esta niña tiene 4 años. ¿Cómo? Doctor Montes se arrodilla frente a Sofía con las manos ligeramente temblorosas. «Pequeña», pregunta con voz suave, «¿puedes decirme qué había en la habitación secreta de Casa Azul? La que nadie conocía hasta que murió Diego en 1957». Es una pregunta trampa. Si Sofía realmente tiene las memorias de Frida, debería saber sobre el baño que Diego cerró tras la muerte de su esposa. Un espacio que permaneció sellado durante 50 años, hasta que fue abierto en 2004, revelando vestidos, cartas íntimas, medicinas y objetos personales que Frida había guardado. Sofía no duda ni un segundo. Diego cerró mi baño porque no podía soportar ver mis cosas. Guardó mis vestidos tehuana, los que tanto le gustaban, mis corsés ortopédicos pintados a mano, mis medicinas para el dolor, y las cartas que nunca le envié a mis amantes. Especialmente las cartas para Josephine y para Nicholas, las personas que realmente me entendieron cuando Diego no podía hacerlo. El doctor Montes siente que las lágrimas llenan sus ojos. Josephine y Nicholas son referencias que solo los expertos más especializados conocerían. Josephine Baker y Nicholas Murray, 2 de los amores más secretos e intensos de Frida Kahlo. Estos detalles nunca aparecieron en biografías populares. «Dios mío», susurra el director del museo, «o esta niña ha leído documentos académicos extremadamente especializados que ni siquiera están disponibles públicamente. O realmente es Frida», completa la doctora Soto con voz quebrada. La decisión de llevar a Sofía a Casa Azul por segunda vez desencadena un debate intenso entre los expertos. El doctor Montes insiste en que deben documentar cada momento con cámaras profesionales y testigos imparciales. Si esta niña realmente tiene acceso a memorias de Frida Kahlo que nadie más conoce, necesitamos pruebas irrefutables. El mundo del arte nos crucificará si no seguimos protocolos científicos rigurosos, explica mientras organiza un equipo de 6 investigadores adicionales. La mañana del 2 de noviembre, Día de Muertos, la comitiva llega a la famosa Casa Azul Cobalto en la esquina de Londres y Allende, en Coyoacán. Las calles están decoradas con cempasúchil naranja brillante y calaveras de azúcar. Hay algo simbólico, casi predestinado, en que esta verificación ocurra precisamente en el día en que los mexicanos creen que los muertos regresan a visitar a los vivos. Sofía desciende del auto tomando la mano de Carmen con fuerza inusual. La niña lleva un vestido simple de algodón, pero en el momento en que sus pequeños pies tocan el adoquín frente a la casa, su postura cambia completamente. Se endereza, levanta la barbilla y comienza a caminar con una seguridad que no corresponde a su edad ni a su estatura. «No han cambiado los colores», dice Sofía sin que nadie le pregunte, mirando las paredes azules intensas. «Diego insistió en ese tono específico de azul porque decía que me hacía ver más radiante cuando salía a la luz del sol. Pero yo elegí ese azul porque era el color del dolor contenido, azul como las venas que llevaban sangre cansada a través de mi cuerpo roto».
El grupo entra al patio central donde la vegetación exuberante crea sombras danzantes sobre las paredes. Sofía se detiene frente a una fuente y señala hacia un rincón específico. Ahí solía sentarme a fumar cuando Diego no estaba. Escondía mis cigarrillos detrás de esa maceta de la izquierda, la del cactus nopal grande. Nadie lo sabía, ni siquiera mi hermana Matilde. La doctora Soto hace una señal a uno de los asistentes del museo, quien nerviosamente se acerca a la maceta indicada. El personal del museo nunca ha movido esos objetos decorativos. Cuando levantan la pesada maceta de cerámica, encuentran un pequeño hueco en la pared detrás de ella. Y dentro de ese hueco, protegida por décadas de olvido, una vieja cajetilla de cigarrillos alas, aplastada y descolorida. ¡Madre Santísima!, susurra el asistente del museo con las manos temblando. Doctor Montes siente que sus rodillas casi ceden. Esa maceta no se ha movido en más de 40 años. Yo mismo he trabajado en este museo durante 20 años y nunca supimos que había algo detrás. ¿Cómo es posible que esta niña? Pero Sofía ya ha seguido caminando, guiando al grupo como si estuviera en su propia casa, porque, en cierto sentido aterrador y hermoso, lo es. Entran al estudio de Frida, el espacio sagrado donde la artista creó muchas de sus obras más famosas. Las paredes están cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y reproducciones de sus pinturas. El caballete original de Frida permanece en su lugar, junto a la silla de ruedas que usó en sus últimos años. La luz entra por las grandes ventanas creando rectángulos dorados sobre el piso de mosaico. Sofía camina directamente hacia una esquina específica del estudio y presiona su pequeña mano contra un panel de madera pintada en la pared. «Aquí», dice con voz firme. Detrás de este panel hay un compartimento secreto. Diego nunca lo encontró. Ni siquiera después de que morí. Guardé ahí 3 cuadros y un diario con escrituras que no quería que nadie leyera hasta que estuviera lista para que el mundo los viera. El silencio en la habitación es tan denso que se puede cortar con cuchillo. Doctor Montes intercambia miradas con la doctora Soto. Abrir paredes en un museo histórico va contra todas las regulaciones. Pero el director toma una decisión que definirá el resto de su carrera. Traigan las herramientas. Ordena con voz que apenas logra mantenerse estable. Vamos a verificar si hay algo detrás de ese panel. 2 horas después, con extremo cuidado y usando instrumentos de conservación especializados, el equipo logra remover el panel de madera sin dañar la estructura histórica. Detrás de él, en un hueco de aproximadamente 50 centímetros de profundidad, encuentran exactamente lo que Sofía describió. 3 pinturas envueltas en tela de algodón, perfectamente preservadas por la sequedad del espacio sellado, y un cuaderno de cuero negro con las iniciales FK, grabadas en la portada. Carmen siente que va a desmayarse. Miguel, quien había mantenido su escepticismo hasta ese momento, se tiene que sentar en el suelo, su mente racional colapsando ante la evidencia imposible. La doctora Soto, con lágrimas rodando por sus mejillas, comienza a desenvolver la primera pintura con guantes de conservación, mientras 3 cámaras documentan cada segundo del proceso. Lo que emerge es un autorretrato que nadie en el mundo ha visto jamás. Frida se pintó a sí misma con el torso abierto, revelando su columna vertebral fracturada representada como una columna arquitectónica romana en ruinas. Pero a diferencia de La columna rota, su famoso cuadro de 1944, en esta versión Frida no llora. En su lugar, su rostro muestra una sonrisa perturbadora, casi maniática, mientras su corazón expuesto late afuera de su cuerpo. Este es el cuadro que pinté la noche después de mi 7ª cirugía de espalda, explica Sofía con voz monótona, mirando la pintura como si estuviera viendo a una vieja amiga. Los doctores me dijeron que nunca volvería a caminar sin ayuda. Diego estaba en ese momento con otra mujer, no sé cuál. Ya había perdido la cuenta. Pinté esto porque necesitaba reírme del dolor. Si no me reía, me volvería loca completamente. La segunda pintura es aún más impactante.
Muestra a Frida y Diego Rivera en una composición dividida verticalmente. En el lado izquierdo, Frida aparece como una niña pequeña, inocente y sonriente. En el lado derecho, Diego está pintado como un demonio barroco con múltiples brazos, cada uno sosteniendo a una mujer diferente. Las mujeres son claramente identificables como las hermanas de Frida, sus amigas, sus modelos. Y en el centro, donde las dos mitades se encuentran, hay una línea de sangre que gotea formando palabras en náhuatl. ¿Qué dicen estas palabras?, pregunta la doctora Soto, su voz temblando de emoción. Sofía lee sin dificultad. Intlazohcamati no huillán, intetlatlacolistli no huillán. Significa el amor está en todas partes, el sufrimiento está en todas partes. Era mi manera de recordarme que lo que Diego me hacía no era especial ni único. Era simplemente la naturaleza del amor humano, hermoso y destructivo al mismo tiempo. Pero es la tercera pintura la que deja a todos sin palabras. Es un retrato íntimo de Frida en su cama, desnuda excepto por sus corsés ortopédicos, y junto a ella está otra mujer, también desnuda, cuyo rostro está oscurecido pero cuyo cuerpo muestra claramente que están en medio de un momento de intimidad. La composición es tierna, pero profundamente subversiva para la época en que fue creada. Josephine, susurra Sofía, tocando delicadamente el cristal protector que ahora cubre la pintura recién descubierta. Ella me entendió de maneras que Diego nunca pudo. Me amó sin querer poseerme. Me deseó sin necesitar controlarme. Con ella, mi cuerpo roto era hermoso, no algo que arreglar o ignorar. Dr. Montes está documentando todo frenéticamente en su grabadora. Sofía, ¿cómo sabes que esta mujer es Josephine Baker? ¿Hay alguna evidencia histórica de que Frida y Josephine tuvieron una relación? La niña lo mira con una paciencia que parece tener siglos. No hay evidencia porque Josephine y yo fuimos muy cuidadosas. En 1939, dos mujeres juntas así. Nos habrían destruido. Diego sabía, por supuesto. Diego siempre sabía todo. Pero le convenía mi bisexualidad porque él podía usarla como excusa para sus propias infidelidades. Si Frida puede amar a mujeres, ¿por qué yo no puedo amar a otras mujeres también?, solía decir. Carmen se acerca y abraza a su hija fuertemente. Puede sentir cómo el pequeño cuerpo de Sofía tiembla con la carga de estas memorias antiguas. Mi amor, ¿estás bien? ¿Quieres que paremos? Pero Sofía niega con la cabeza con determinación. No, mami. Falta lo más importante. El diario. El cuaderno de cuero negro es abierto con extrema precaución por la doctora Soto. Las páginas están llenas de escritura en español, mezclada con dibujos, símbolos náhuatl y poemas que oscilan entre el amor apasionado y el odio visceral. Pero es una entrada específica, fechada el 13 de julio de 1954, exactamente una semana antes de la muerte oficial de Frida Kahlo, la que cambia todo. La doctora lee en voz alta con voz quebrada. Hoy me he decidido que es hora de irme, no de morirme exactamente porque eso implicaría rendición, sino de transformarme. He hecho arreglos para que estas pinturas y este diario permanezcan ocultos hasta que alguien lo suficientemente puro de corazón, alguien que no esté corrompido por la fama o el dinero del arte, los encuentre. Esa persona sabrá la verdad completa de mi vida. Sabrá que fui más que dolor y amor por Diego. Fui rabia y deseo y contradicción. Fui humana, completamente humana, con toda la belleza terrible que eso implica. Sofía completa la lectura de memoria. Y cuando esa persona encuentre estas palabras, sabré que mi alma ha encontrado el camino de regreso, porque hay historias que no se terminan de contar en una sola vida. El impacto de este descubrimiento reverbera a través del mundo del arte en menos de 48 horas. CNN, BBC, Telemundo, todos los medios principales cubren la historia de la niña mexicana que descubrió obras perdidas de Frida Kahlo, usando supuestas memorias de vidas pasadas. Los escépticos llaman fraude, manipulación, coincidencia elaborada.
Pero los expertos que estuvieron presentes, que vieron a Sofía guiar al equipo directamente a un compartimento secreto que ni siquiera el personal del museo conocía, no pueden explicar lo sucedido con lógica convencional. En las semanas siguientes, Sofía crea 47 pinturas más, cada una correspondiendo a bocetos y referencias encontradas en el diario oculto de Frida. Los análisis grafológicos confirman que la escritura en el diario es idéntica a la caligrafía de Frida Kahlo. Las pinturas encontradas pasan pruebas de datación por carbono, análisis de pigmentos y verificación de técnicas que las sitúan definitivamente en el periodo 1940 hasta 1945-954. Pero la evidencia más perturbadora viene de un análisis de ADN realizado a pedido de instituciones científicas internacionales. Comparan muestras de cabello de Sofía con muestras preservadas de Frida Kahlo que se guardan en archivos del museo. Mientras que el ADN nuclear es completamente diferente, como sería de esperarse en dos personas diferentes, los científicos encuentran algo que no pueden explicar. Anomalías idénticas en el ADN mitocondrial que no tienen precedente en la literatura médica. Es como si la memoria celular de Frida hubiera encontrado una manera de imprimir su esencia en esta niña, explica el doctor Fernando Ochoa, genetista del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en una conferencia de prensa que se vuelve viral. No tengo una explicación científica para esto. Contradice todo lo que sabemos sobre herencia genética y biología. Y sin embargo, los datos están ahí. 6 meses después del descubrimiento inicial, el Museo Casa Azul inaugura una exhibición especial titulada Frida revelada, las pinturas perdidas. Las 3 obras encontradas en el compartimento secreto se exhiben junto a las 47 creaciones de Sofía. Los expertos en arte debaten acaloradamente si las pinturas de una niña de 4 años pueden considerarse auténticas obras de Frida Kahlo, o si son algo completamente nuevo, una colaboración imposible entre pasado y presente, entre muerte y vida, entre dos almas que de alguna manera comparten el mismo fuego creativo. La exposición rompe todos los récords de asistencia. Las filas para entrar se extienden por kilómetros. Personas de todo el mundo viajan a Ciudad de México para presenciar lo que muchos llaman el descubrimiento artístico más importante del siglo XXI, y otros denominan el fraude más elaborado de la historia del arte. Carmen observa a su hija en la inauguración privada, la noche antes de que las puertas se abran al público. Sofía está parada frente a su recreación de El abrazo de amor entre el universo, la tierra, Diego, yo y el señor Xolotl. Pero en su versión, ella reemplazó a Diego con su propia imagen como niña. Ya no necesito a Diego para definirme, explica Sofía con esa voz que sigue sonando demasiado antigua para su edad. En esta vida, puedo ser completa yo sola. Miguel, quien finalmente ha aceptado que su hija experimenta algo que la ciencia no puede explicar completamente, se arrodilla junto a Sofía. ¿Qué va a pasar ahora, princesa? Estas memorias se quedarán contigo para siempre. Sofía lo piensa por un momento largo, sus ojos verdes reflejando las luces de la galería. No lo sé, papi, pero Frida finalmente pudo decir su verdad completa. Eso era lo que faltaba. Ahora tal vez ambas podamos descansar. Esa noche, mientras la familia Ramírez regresa a casa después de la inauguración, Sofía se queda dormida en el asiento trasero del auto. Y por primera vez en más de un año, Carmen nota que su hija duerme profundamente, sin las pesadillas sobre cirugías y traiciones que la habían atormentado, sin los gritos nocturnos sobre Diego, sin el llanto por bebés perdidos y amores imposibles. Cuando Carmen la carga hacia su habitación, Sofía abre los ojos brevemente y susurra algo que se quedará grabado en el corazón de su madre para siempre. Gracias por dejarme terminar mi historia, mami. Frida está feliz ahora. Y yo también puedo ser solo Sofía. 2 años después, Sofía Ramírez tiene 6 años y ya no habla de Frida Kahlo. Sus pinturas han evolucionado hacia un estilo completamente propio, menos sombrío,
más lleno de colores brillantes y temas infantiles felices. Aún tiene un talento artístico extraordinario, pero ahora pinta princesas y dinosaurios, no autorretratos de dolor existencial. La marca de nacimiento en su pierna izquierda permanece, un recordatorio permanente de una conexión que cambió el mundo del arte para siempre. Los 3 cuadros encontrados en Casa Azul han sido valuados en más de $150 millones colectivamente y han transformado completamente la comprensión académica de Frida Kahlo, revelando capas de su identidad sexual, su sufrimiento privado y su filosofía artística que habían permanecido ocultas por casi 70 años. Dr. Montes, ahora reconocido internacionalmente como el director del museo que supervisó el descubrimiento del siglo, todavía visita a Sofía regularmente. En uno de esos encuentros, le pregunta directamente: «Sofía, ¿alguna vez extrañas ser Frida?». La niña lo piensa mientras mezcla pinturas para un cuadro de un jardín lleno de mariposas. A veces, admite honestamente: «Extraño la intensidad de sentir todo tan profundamente. Pero también es bonito ser solo yo. Ser una niña que puede jugar sin dolor en su espalda, que puede amar sin que ese amor la destruya. Creo que Frida me eligió para mostrarle al mundo que el sufrimiento no tiene que definir el arte, que puedes crear belleza desde la alegría también». Y en las noches silenciosas de Coyoacán, los vecinos juran que a veces pueden escuchar música de ranchera saliendo de la Casa Azul cuando el museo está cerrado y vacío. Una voz femenina que canta canciones de amor y dolor, de vida y muerte. De un alma que finalmente encontró paz después de décadas de búsqueda inquieta. La historia de Sofía Ramírez y Frida Kahlo permanece como uno de los misterios más fascinantes de la era moderna. Un recordatorio de que hay cosas en este universo que la ciencia todavía no puede explicar, pero que el arte es el lenguaje universal del alma humana, comprende perfectamente, porque al final, tal vez la reencarnación no se trata de almas que literalmente regresan. Tal vez se trata de historias que necesitan ser contadas, de verdades que exigen ser reveladas, de arte que se niega a permanecer silenciado. Y a veces, solo a veces, esas historias encuentran la voz perfecta en el lugar y tiempo más inesperados. En una niña de 4 años con ojos verdes y una marca de nacimiento que cuenta su propia historia silenciosa. En una pequeña que se atrevió a decir: «Yo fui Frida Kahlo». Y luego probó que algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer enterradas, sin importar cuántas décadas pasen. Y el mundo del arte nunca volvió a ser el mismo.